Hola, ¿qué tal? En esta primera sesión del taller Elementos Básicos del Formato APA séptima edición, vamos a iniciar el trabajo de conocer los principales elementos. No todo lo que es el formato APA, porque hay libros completos, pero sí vamos a ver lo más necesario, lo más importante. Entonces, empecemos nuestra presentación. El taller consta de 5 sesiones. La primera va a hacer referencias en el texto. La segunda sesión va a abordar las citas textuales. La tercera sesión abordará las tablas y figuras que incluimos en nuestros escritos. La sesión 4 lo que va a contener es la lista de referencias, cómo se construye. Y finalmente, el quinto día del taller, la quinta sesión, vamos a hacer una revisión de ejemplos que ustedes hayan construido. Bien, entonces, iniciamos con referencias en el texto. Este tipo de referencias, que es lo que le da el soporte científico a nuestro escrito, se puede poner en 3 formas o en 3 estilos. 1, la referencia explícita. 2, la referencia implícita. Y 3, la referencia de una fuente secundaria. Ahora veamos la referencia explícita. Las referencias explícitas son aquellas en las que yo voy a estar mencionando el nombre de quien hizo una investigación para apoyarme en lo que yo digo o en lo que yo encontré. Puedo usar lo que ya alguien investigó antes y que lo encontró como resultado. Entonces, esa es una forma de hacer referencia a un trabajo previo al mío, nombrando a quien hizo ese trabajo de manera explícita. Entonces, veamos este ejemplo de un escrito. Dice, al respecto, Michel Artigue, entre paréntesis 2004, argumenta que cada vez se generaliza más la idea. Y entonces, aquí lo que yo estoy mencionando, o lo que el autor está mencionando, es que alguien antes que él, en este caso Michel Artigue, en una obra que escribió en el 2004, argumenta o dice, afirma algo que sirve para lo que yo quiero fundamentar en mi investigación. Otro ejemplo. Puedo citar a muchos autores, por ejemplo, según Schulman, 1986, Murray Kohler, 2006, los docentes con más experiencia en el uso de las tecnologías, etc. Noten aquí cómo hay 2 obras con 3 diferentes autores. La primera consta de un autor que escribió en 1986. La segunda obra es de 2 autores, Murray Kohler, en el 2006. Sin embargo, lo que esas obras tal vez abordan o dan como resultado, me sirve a mí para justificar lo que estoy haciendo. Ahora, ¿qué errores se cometen en este tipo de referencias? Bien, aquí tenemos uno. Dice el texto, uno de los principales problemas que enfrentan los alumnos que ingresan al nivel superior, de acuerdo con Cortés, Casillas y Aceves, y entre paréntesis escriben 2018, P123. Es la deficiencia que tienen en los temas de precálculo, etcétera, ¿no? Porque aquí hay un error. Bien, esta es una referencia a una obra que escribieron estos 3 autores y la escribieron en el 2018. Sin embargo, no necesito escribir la página de donde se toma o donde se supone que me estoy basando yo, porque no estoy haciendo una referencia o no estoy copiando de manera textual lo que ellos hacen. Eso lo veremos en otra de las sesiones del taller. Por el momento solo estamos analizando cómo se hacen las referencias. Bien, pero adelantando un poco, mientras yo no copie exactamente lo que dijo un autor o lo que escribió un autor, no necesito escribir el número de página. Eso sucede en algunas otras metodologías de referencias. Por ejemplo, en la metodología Chicago, ahí sí es necesario escribir la página de cualquier cita que yo haga, de cualquier obra. Entonces, aquí en APA esto no es necesario, por lo tanto, esto está de más, la página. Bien, otro ejemplo.
Este también corresponde a otro tipo de citas, otro tipo de metodología. También se presenta en la metodología de Chicago y en la metodología de la MLA, si no me equivoco. Dice para y entre paréntesis caballero y portero, 2018. En APA, si yo me estoy refiriendo a un autor en particular, no tengo que escribirlo entre paréntesis. Entonces, si voy a referirme a la obra de Carballo, para Carballo y portero, el paréntesis tendría que venir después de portero, solo encerrando al año 2018. Bien, un error más. Notemos esto. Está el texto, se vislumbraba una nueva disciplina, etc. En 2003, en la revista Mente y Cerebro, entre paréntesis número 2004, Gerhard Preis y Gerhard Friedrich utilizaron por primera vez el término neurodidáctica. Aquí, esto tal vez sea una cita histórica y entonces es posible que esté correcta. Sin embargo, el aspecto en que lo pone o la forma en que lo pone no es tan adecuada porque si Price y Friedrich hicieron por primera vez la cita del término o presentaron el término neurodidáctica, entonces debe haber sido en un artículo. Y si fue en un artículo, entonces debe citarse la referencia del artículo. Así es que una forma de reescribir esto podría ser en 2003, Price y Gerhard Friedrich, o Price y Friedrich, entre paréntesis 2003, en la revista Mente y Cerebro, utilizaron por primera vez el término neurodidáctica. Entonces decimos ahí que Price y Friedrich son los autores de una obra en donde por primera vez se utiliza ese término. Entonces, esto es un error. Y entonces, pasemos a las referencias implícitas. La referencia implícita es toda aquella referencia a una obra o a diversas obras en las que yo no estoy nombrando al autor en específico, sino solo hago referencia a los resultados o a la postura que toman esos autores. Entonces, son aquellas referencias a una obra consultada en la que se menciona la obra de un autor, pero no se menciona el nombre. Y esto no por querer robarle su crédito, sino porque lo que importa más es el resultado o la información y no apoyarnos en quién lo está diciendo. Entonces, ejemplo, la habilidad espacial es un concepto multifactorial entendida como la capacidad de generar, almacenar, recobrar y transformar la información visual. Y entre paréntesis, McGrew 2009. Mientras que la habilidad matemática, etcétera, sigue el texto. Noten aquí que entre paréntesis escribir McGrew 2009 lo que nos da a entender es que toda la frase anterior corresponde a algún resultado o alguna afirmación que hizo este autor. Más adelante dice, mientras que la habilidad matemática se entiende como la capacidad de obtener, procesar y retener información matemática. Esto es un resultado o una afirmación que seguramente se encuentra en la obra que está aquí entre paréntesis, Carcenti 2014. Entonces, aquí el autor de este texto está mostrando dos aspectos diferentes y cada aspecto lo asocia con afirmaciones o con resultados obtenidos por autores diferentes. Los primeros dos renglones corresponden a la obra de McGrew que escribió en el 2009 y los siguientes renglones corresponden a las afirmaciones que hizo Carcenti en el 2014. Esta es la forma de hacer referencia de manera implícita a una obra, a un resultado, donde solo estoy utilizando la información, pero digo en quién me baso. Otro ejemplo, cuando hay más de un autor en la obra, entonces aquí tenemos este caso, Felder y Brent 2016. Aquí lo tenemos. Y puedo combinar con obras de un solo autor, no hay ningún problema. Aquí incorporé esta imagen y desde acá vamos poniendo los errores.
Observen que aquí el autor tal vez se llama Daniel Goods o David Goods, no lo sé. Esta D es la que corresponde a su nombre y Goods su apellido. Esto no es correcto realizarlo. Esto es lo correcto en APA, los apellidos de los autores y el año de la obra. En este caso, Goods, D, la D no debe estar aquí. Esto es un error del formato de referencia implícita. Bien, veamos acá. En este ejemplo, quiero hacer mención de algo. En APA, todas las obras de un autor y dos autores se escriben siempre. Cuando tengo más de dos autores, por ejemplo, 3 hasta 6 autores, las referencias se marcan todos los autores la primera vez que se nombra esa obra. En este caso, observamos los autores G, Laniton, Ye, Li y Shu 2020. Esta obra tiene 5 autores y si esta es la primera vez que se cita esta obra en este escrito, entonces escribo los 5 apellidos de los autores. Sin embargo, si esta fuera la segunda vez que cito esta obra, entonces el aspecto que debería tomar es este. Observen cómo ya solo aparece G y los demás colaboradores se quitan y se pone la frase latina et al, que significa y colaboradores. Entonces, otra vez, primera vez que nombro una obra de 3 hasta 6 autores, escribo todos los apellidos. Segunda vez que cito a una obra de 3 a 6 autores, solo escribo el primer autor, G, y los demás los sustituyo por et al, que es una locución latina. 2020, aquí lo tenemos. Entonces esa sería la forma. Ahora, aquí, ¿qué pasa si tengo varias obras? Esto es un error a veces muy común. Se escribe en el texto, alguien redacta. En diversas obras se ha encontrado, y entre paréntesis pone, una sola obra citada. Entonces, el texto en diversas obras o en otras investigaciones se ha encontrado y solo colocar una obra, eso es un error. Habría que cambiar la redacción y a escribir en un trabajo previo o en una investigación previa y entonces escribo una única obra. Pero si tengo muchas, como en esta imagen de este texto, que dice, al respecto, varios estudios, entre paréntesis, y este autor escribe una obra, 2 obras, 3 obras, 4, 5 obras, entonces uno puede decir, consultó, y es cierto, hay varios estudios que dicen esto. Bien, ahora, noten que entre las diferentes obras que se están citando, después del año, va punto y coma. Y entre los autores, como en el ejemplo anterior, autor, autor, coma, año de la publicación de esa obra. Termina la cita de esta obra y entonces punto y coma. Entonces, Jara, Cancino, Casillas, coma, 2019. Esa es una obra, punto y coma. Sierra y Fernández, coma, 2019 es otra obra. Y ahora aquí, esta imagen también me permite mostrar otro error común. Notemos aquí, dice López et al. Pero después de López aparece una coma. No deben escribir coma. Esto no es adecuado. Como el ejemplo anterior, aquí debería ser López et al sin esta coma. No cometan ese error. Bien. Ahora bien, más de estas referencias implícitas las puedo mezclar con referencias explícitas. Por ejemplo, aquí dice en este ejemplo, las matemáticas son parte de la vida cotidiana de los individuos. A veces no es posible percibirlas, pero en otras es muy evidente.
y aquí, bueno, hay un error de redacción, aquí sería muy evidente, pues se manifiestan ya sea a través del pensamiento o el lenguaje oral y escrito, y los autores Larrazolo, Backhoff, Rosas y Tirado 2010, eso es una cita implícita, y Reyes 2017, para Reyes 2017, las matemáticas son pensamientos lógicos, es una referencia explícita. Bien. Más errores. Este es un error muy común. Si estamos escribiendo en inglés, entonces, si fuentes and caldas sería la forma adecuada, pero si estamos escribiendo en español, si fuentes y caldas sería lo más adecuado. Bien. Ahora, la tercera forma de referencia son las de fuente secundaria. Esto es cuando quiero citar algo que dijo alguna persona famosa o alguna obra importante, pero no la tengo no tengo la posibilidad de consultarla o simplemente ya no existe esa obra. Es extraño, pero puede suceder. Hay una obra de Humberto Eco en la cual dice, ¿cómo escribir una tesis? Creo que se llama, y en ella pone el ejemplo exacto de una obra clásica de la cual la única copia que quedaba se quemó en un incendio o se destruyó en un determinado tiempo y lo único que hay son referencias a esa obra. Entonces, lo único que uno puede hacer es hacer referencia a un autor que consultó esa obra. Entonces, ¿cómo se hace la referencia en fuente secundaria? Si hay una obra A del autor M y en esta obra se menciona una obra B del autor N, entonces yo digo, de acuerdo a N, tenemos que, como lo citó M, fecha de B, veamos un ejemplo para que esto sea más claro. Supongamos que X Pérez escribió una obra en 2010, donde cita la frase, los estudiantes son capaces de resolver la actividad gracias al apoyo tecnológico, que escribió un autor Y. López en 1980. Entonces, para hacer referencia a esta fuente secundaria, la de López, que escribió en 1980, tengo dos posibilidades. Uno, parafrasear. Por ejemplo, puedo escribir, López mencionó que, entre comillas, los alumnos son capaces de resolver la actividad gracias al apoyo tecnológico. Entre paréntesis, debo escribir, como lo citó Pérez 2010. Noten lo que dice la obra original. Los estudiantes son capaces de resolver la actividad gracias al apoyo tecnológico. Esto lo dijo López en 1980, pero yo no estoy consultando esa obra. Yo estoy consultando la de Pérez del 2010. Entonces, al hacer la cita, lo que hago es escribir, López mencionó que los alumnos son capaces de resolver la actividad gracias al apoyo tecnológico. Vean que copio exactamente la referencia, la cita, y debo escribir como lo citó Pérez 2010. Otra posibilidad es escribir, de acuerdo a López, sabemos que los alumnos, debido al apoyo tecnológico, son capaces de resolver la actividad, como lo citó Pérez 2010. Noten aquí que la actividad no sabemos a qué se refiere, pero en ambos casos solo puedo decir que los alumnos pudieron resolverlo con apoyo tecnológico. Y de aquí no puedo inferir o no puedo argumentar, decir, utilizando la tablet los alumnos pueden resolverla, como lo dijo Pérez o como lo dijo López, porque son obras anteriores y no puedo decir si de alguna manera ellos utilizaron esa tecnología o no. Tampoco puedo argumentar otras cosas, solo puedo decir lo que está en la cita textual que hizo Pérez. Y esa cita textual es, los estudiantes son capaces de resolver la actividad gracias al apoyo tecnológico. No puedo argumentar más cosas, no puedo deducir otras, porque no consulté la obra original. Y una cosa más, no hay fuentes terciarias.
no es válido escribir que, por ejemplo, yo escribo ahorita en el 2019 una obra y digo esto: López mencionó que los alumnos son capaces de resolver la actividad gracias al apoyo tecnológico, y entre paréntesis, como lo citó Pérez. Y entonces yo lo escribo en un artículo, Rosas 2019. Y entonces viene alguien y dice, ah, esto lo dijo Rosas. Y entonces copia y en su escrito pone, los alumnos son capaces de resolver la actividad gracias al apoyo tecnológico, como lo citó Rosas 2019, que citó a Pérez 2010, cosas de esas. No es adecuado. Solo fuente secundaria. No hay fuente terciaria. Ahora, un error es este: tomar una cita de una obra secundaria y de ahí extrapolar, de ahí mencionar cosas que no corresponden a lo que yo leí, a lo que yo encontré. No puedo decir más allá de lo que es la cita textual de la obra secundaria. Sin embargo, otro error común es este: no sé dónde empieza la cita. Ejemplo de un texto que encontré. El uso de tecnología en la enseñanza de las matemáticas ha revolucionado la manera en que los estudiantes aprenden. La tecnología es una poderosa herramienta para que los estudiantes logren crear diferentes representaciones de ciertas tareas y sirve como un medio para que formulen sus propias preguntas o problemas, lo que constituye un importante aspecto en el aprendizaje de las matemáticas. Entre paréntesis, Barrera y Santos 2001, citado por Gamboa 2007. Observemos lo que yo escribí. Cualquiera de las dos, López mencionó, y entre paréntesis, como lo citó Pérez 2010, vean que no se escribe el año en que López escribió su obra. Yo no consulté esa obra. Por lo tanto, solo cito a Pérez y escribo el año de su obra. Entonces, este ejemplo, que es erróneo, habla de Barrera y Santos 2001. Esa obra, el año no debo citarlo yo, eso está mal escrito aquí. Entonces, esto que corresponde a 2001 no debería aparecer. Y otra cosa, no sé dónde empieza la cita de lo que hizo Barrera y Santos, de lo que escribieron Barrera y Santos. Solo lo que dice Gamboa. Pero ¿dónde está lo que dice Gamboa que a su vez dice Barrera y Santos? No lo sé, porque no hay un momento en el que yo pueda decir dónde empieza. A lo mejor Barrera y Santos dijeron que el uso de la tecnología en la enseñanza de las matemáticas ha revolucionado. A lo mejor la tecnología es una poderosa herramienta, o tal vez lo que constituye un importante aspecto en el aprendizaje de las matemáticas. No sé qué es lo que cita Gamboa que dice que dijeron Barrera y Santos. Esta cita o esta forma de escribirla no es adecuada. Notemos acá en el ejemplo, yo abro y digo, ¿a partir de dónde empieza lo que dijo López? De acuerdo a López sabemos que, y a partir de ahí yo puedo decir lo que López dijo de acuerdo a lo que cita Pérez. O escribirlo entre comillas, que es la forma de hacer citas textuales, que es lo que veremos más adelante. Pero entonces, aquí no sé dónde empieza lo que dice Barrera y Santos o lo que afirma Gamboa que dijeron Barrera y Santos. Mucho cuidado con este tipo de referencias, y no hay lo que dijo A, que dice B, que según dijo C. Eso no existe. Bien, su primera actividad para esta sesión es buscar en sus escritos una página en la que hayan cometido algunos de los errores mencionados en esta sesión. Seguramente han escrito tareas, han escrito algún texto que les pidió su asesor de tesis o su profesor de curso. Vean cómo citaron, copien esa página y colóquenla en el buzón de la sesión 1. Tienen 48 horas para hacer el depósito de su buzón, en el buzón de su artículo, de su archivo. Es decir, lunes y martes completos para subir su archivo. Pueden colocarlo en Word o en PDF, y la forma de llamar su archivo es
el nombre de ustedes, su apellido, sesión 1. Entonces, si yo lo escribiera, sería Alejandro-Rosas-sesión 1. Bien, es por hoy todo para la sesión 1. Nos vemos mañana en la sesión 2.